Buen día, chicos. Vamos a ver los síntomas respiratorios. Em, Abarcan los síntomas, pues esta parte abarca desde todos aquellos síntomas o signos que nosotros lleguemos a identificar. Es importante este, como clasificarlos en lo que son la sintomatología que corresponde a las vías aéreas superiores y la que también corresponde a las vías aéreas inferiores. Parte de los síntomas de las vías aéreas superiores ya los vimos cuando exploramos, por ejemplo, nariz. Entonces, recuerden que incluso establecimos un interrogatorio específico en torno a este órgano en función de la percepción de la olfacción y también en la función respiratoria. Entonces ahí viene parte de la sintomatología respiratoria correspondiente a la vía aérea superior. Por lo tanto, en esta parte voy a tratar de comentarles todos los síntomas que tenemos en torno más específicamente a la vía aérea inferior. Bueno, por principio de cuentas, cuando nosotros hacemos la historia clínica, recuerden que también preguntamos en los antecedentes personales patológicos si el paciente padeció, ¿sí? O cursó con la enfermedad de COVID-19. Eso es importante preguntar en el antecedente. Y también enfocándonos a estos síntomas de la vía aérea inferior, preguntarle si puede respirar bien o si tiene alguna situación en el momento de la respiración. Bueno, entonces, ¿qué síntomas vamos a ver? Bueno, vamos a ver la dificultad para respirar, descartando obviamente cualquier situación que afecte la vía aérea superior. Por ejemplo, no sé, a lo mejor una inflamación de los cornetes que luego no nos permiten respirar adecuadamente, pero esto está mucho más localizado pues, a nivel de la vía aérea superior. La presencia de tos es otro síntoma muy, muy frecuente que vamos a encontrar asociado. Ruidos agregados, como veíamos en la exploración, son los ruidos denominados adventicios. En los antecedentes también preguntamos sobre el hábito tabáquico o enfermedades como asma, EPOC, por ejemplo, ¿sí? Y signos como hemoptisis. Pero bueno, vamos a ver ahorita cada uno de estos. Bueno, más bien los de los signos. Bien, si hablamos de dificultad para respirar, nos estamos refiriendo a un término que se conoce como disnea. Disnea es un síntoma, obviamente, y es una característica por ser síntoma subjetivo. Es el paciente quien nos refiere que tiene una sensación de falta de aire. Esta sensación de falta de aire puede ser real o no. Lo encontramos a veces no de manera real en pacientes que estén cursando con ansiedad. Un paciente con ansiedad nos puede referir que siente una sensación de falta de aire, pero no es una sensación real. Nosotros corroboramos esa sensación de falta de aire con la oximetría. Entonces ahí sí corroboramos que realmente el paciente tenga una disminución en la ventilación, pero cuando hay crisis de ansiedad no es tan real esta situación. Su origen entonces puede ser variado, puede ser por patología cardíaca, puede ser una condición anémica, puede ser una condición de obesidad también. Hay pacientes que eh, al caminar, que son obesos, y al caminar a lo mejor algunos pasos, subir escaleras o algo así, nos refieren que tienen esa sensación de falta de aire. El hipo o el hipertiroidismo también, neuropatías y síndromes consultivos
secundarios, como son lo que encontramos como consecuencia, por ejemplo, de una neoplasia, ¿sí? Que puede ser intra o extratorácica. Eh, la ventilación de nuestro árbol bronquial y de nuestro parénquima pulmonar, cuando tenemos una disminución en la ventilación, va a tener, ¿cómo les diré? Va a emitir señales, ¿sí? Y estas van a, em, de tipo aferente, que van a partir o van a dar, las vamos a encontrar, ajá, a nivel de los quimiorreceptores carotídeos. Cuando nosotros tenemos ¿cómo les diré? Este compromiso pulmonar, por ejemplo, en el caso de una neumonía, vamos a poner un ejemplo de los más comunes que vamos a ver. Una neumonía, por ejemplo, va a limitar la ventilación y la perfusión pulmonar, ¿ok? Y la perfusión con los vasos. Esta disminución de los gases e incluso de la disminución del aporte de oxígeno va a ser identificada por quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores los vamos a encontrar a nivel carotídeo, exactamente a nivel de la bifurcación carotídea, que va a dar señales a nivel del sistema nervioso central para que el organismo empiece a respirar más, o más rápido, porque está habiendo una disminución de esta ventilación. También tenemos mecanorreceptores bronquiales y también de la pared torácica, que efectivamente también tienen pues esta misma percepción de esta disminución de la ventilación. Entonces, hay que identificar cuando el paciente nos menciona esto, ¿no? Identificar que todas estas partes pues van a estar involucradas. En esta diapositiva puse dos situaciones importantes que hay que diferenciar. Una es la disnea y otra es la dificultad para respirar. Parecieran lo mismo, ¿ok? Parecieran exactamente lo mismo. Solamente que la disnea, aunque sí es una sensación de falta de aire, como les decía yo, puede ser subjetiva, o sea, más bien puede ser no real, ¿ok? Entonces, los pacientes, les decía yo, con ansiedad pueden manifestarlo sin que realmente haya una alteración en la ventilación, literalmente, o haya una alteración en la perfusión. Y hay que diferenciarlo con la dificultad para respirar, que como les comentaba, puede estar, ahora sí podríamos tener situaciones que involucren directamente pues al parénquima pulmonar, por ejemplo. ¿Cómo se maneja? El manejo de la disnea, hay que identificar cuáles son los desencadenantes, por ejemplo, cuál puede ser el origen, también, es otra cosa importante. En cuanto a los desencadenantes, valorar o preguntarle al paciente si ha estado expuesto, por ejemplo, a alguna sustancia ambiental, si es un paciente, por ejemplo, con asma, si estuvo en contacto con algún alergeno que él conozca que pueda ser susceptible. Ujú. También hay que preguntar el horario en que se presenta la dificultad o la disnea. Sí, dice aquí la relación horaria. ¿Por qué? Porque a veces podemos encontrar pacientes por ejemplo, pacientes que tengan, por ejemplo, algún padecimiento cardiovascular, alguna patología cardíaca. Estos pacientes, más que con el horario, o bueno, aunque sí puede ser el horario, pueden cursar con algo que se llama ortopnea. La ortopnea en algunas patologías cardíacas es la dificultad para respirar cuando el paciente está totalmente en una posición horizontal en decúbito dorsal. Estos pacientes pueden
llegar incluso a utilizar 2 o 3 almohadas para dormir en una posición semi-Fowler, porque si ellos se acuestan o duermen de esta manera, va a llegar esa sensación de falta de aire. Entonces, pues es la relación horaria que podemos nosotros encontrar. Estacional, por ejemplo, con los asmáticos, ¿no? Pacientes con asma, entonces, pues está relacionado con los cambios de clima, con el polen, por ejemplo, de ciertas estaciones del año, etcétera. La ortopnea es lo que les comentaba. La disnea paroxística nocturna también se relaciona mucho con la ortopnea. La intensidad, también hay que preguntar la intensidad en relación con el esfuerzo o con el reposo. Si retomamos el caso de los pacientes cardiópatas o que tengan alguna patología en este sentido, los pacientes, este, en ellos sí vamos a encontrar una gran relación con el esfuerzo. Por eso es que el esfuerzo en esta situación se clasifica en pequeños, medianos y grandes esfuerzos. Grandes esfuerzos, pues es subir una cuesta, por ejemplo, subir varias escaleras. Eso es un gran esfuerzo. Mediano esfuerzo es tal vez caminar 2 calles. Se puede, este, 2 o 3 calles, por ejemplo. Realizar alguna actividad como barrer, por ejemplo. Y pequeños esfuerzos sería agacharse a lo mejor, atarse las agujetas del calzado. Ese es un pequeño esfuerzo. Entonces tenemos pacientes que hay que preguntarles en qué momento aparece la disnea. Si cuando caminan mucho, si cuando se atan los zapatos, si barren, si se bañan, o si de repente, o si realmente están en reposo y de repente viene la disnea. La disnea o la dificultad también para respirar va a utilizar músculos accesorios. Podemos llegar a ver lo que son los tirajes, ¿sí? La retracción de estos músculos accesorios. También pueden tener imposibilidad de hablar o de mantener una frase en aquellos que tienen disnea este, de leves esfuerzos. En estos cuadros yo les voy a agregar aquí, les coloco lo que son algunas de las causas de origen respiratorio que pueden causar disnea. Tenemos, por ejemplo, obstrucción de las vías aéreas intratorácicas, literalmente que afectan al parénquima, como el asma o el EPOC, ¿ok? También tenemos obstrucciones de vías aéreas, pero a nivel extratorácicas, como es un cuerpo extraño o un tumor. Enfermedades del parénquima, atelectasias, neumonías, hemorragias, contusiones, ¿sí? O cuando hay una patología de base y esta puede agudizarse. Y enfermedades pleurales como un neumotórax, ¿sí? Por ejemplo. Circulatorias, tenemos también edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca o arritmias. Psicógenas, que ya les mencionaba, con ansiedad e hiperventilación. Entonces son algunas de las etiologías de la disnea. Aquí están otro cuadrito que las divide en pulmonares y extrapulmonares. Extrapulmonares, por ejemplo, afecciones cardíacas de la forma de la caja torácica, la obesidad, anemias, enfermedades neuromusculares y algunas otras, por ejemplo. Y propiamente las pulmonares, pues todas aquellas que involucran a el parénquima pulmonar, ¿sí? Literalmente, o algunos de sus algunos de sus vasos importantes. Esta es una escala de disnea para poder mm, identificar cuál es el grado de disnea que tiene un paciente. Entonces, aquí está lo que les comentaba. Por ejemplo, 0 representa que no tiene disnea. Grado 1 sería una sensación de falta de aire al subir escaleras o una cuesta muy pronunciada. Grado 2 tiene que caminar más despacio incluso comparado con personas de su edad, ¿sí? Porque le empieza a dar disnea. En el grado 3 tenemos
dice que tiene que parar para respirar cuando camina 100 metros, que es aproximadamente una calle, o en una superficie plana. Y grado 4 cuando incluso con actividades muy sencillas, pues tiene disnea. Bueno, luego vamos con la tos. La tos es un mecanismo literalmente fisiológico de protección para nuestras vías respiratorias y que lo vamos a encontrar como respuesta a ciertos estímulos. Podemos tener entre los estímulos sustancias irritantes, microorganismos, procesos inflamatorios, por ejemplo. Esos son las causas. Nuestras vías respiratorias tienen un transporte o una protección mucociliar y el reflejo de la tos cuando estas partes o estos segmentos mucociliares llegan a atrapar o llegan a estar en contacto con agentes como los que les acabo de mencionar, se produce el efecto o el reflejo de la tos, que va a tratar de eliminar estas sustancias con las que se va a encontrar este transporte mucociliar. Y la tos va a impedir, una, que se empiecen a producir secreciones y si se producen, tratar de eliminarlas y también tratar de eliminar a lo que llegue a estar en contacto con esta parte mucociliar. La tos puede asociarse a enfermedades respiratorias, cardiovasculares, digestivas y extratorácicas, pero también puede ser como un mecanismo reflejo o de defensa del organismo, por ejemplo, cuando lo más común luego, por ejemplo, son algunas sustancias químicas que luego vienen en aerosoles y que, bueno, podemos estar en contacto. E incluso sustancias que ni siquiera son químicas, porque, por ejemplo, cuando en la cocina llegan a tostar chiles o a freír chiles, por ejemplo, la capsaicina que se libera cuando se hace esto estos guisados. Entonces, nosotros, todo el tracto respiratorio lo va a identificar, ¿ok? Entonces, vamos a respirar eso y vamos a empezar a toser. Entonces, es un mecanismo y que no necesariamente tenga que ser a sustancias peligrosas, ¿no? Los mecanismos o las fases de la tos la mayoría de los libros marcan tres fases: la inspiratoria, la compresiva y la expulsiva, aunque en esta diapositiva marcaba la fase de relajación, que es la que se presenta después de todas las tres anteriores. Bueno, ¿cuál es la fase inspiratoria? La fase inspiratoria, ¿sí? Es una fase que puede llegar a tener una capacidad pulmonar hasta de 90%. O sea, se hace una inspiración profunda, ¿sí? Entonces, es una fase inspiratoria profunda y, y luego una fase de compresión. Una vez que hemos inspirado este aire, se cierra la glotis. Al cerrar la glotis y contener ese aire inspirado, podemos llegar a una presión hasta de 300 milímetros de mercurio. La tercera fase es la fase de expulsión, cuando nosotros literalmente vamos a toser, ¿ok? Y este mecanismo es dado por la apertura de la glotis y puede llegar a expulsar este aire hasta 12 metros por segundo. Cuando nos decían en COVID que deberíamos de tener 1 metro de distancia, pues 1 metro no significa nada, literalmente. ¿Ok? O sea, la expulsión de la tos y del estornudo, por ejemplo, el estornudo puede ir más allá de los 5 metros. Ujú. Y la tos, vean, 12 metros, o sea, realmente pues no, o sea, no, 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 o sea, 1 metro no es significativo. Y posteriormente la fase de relajación, que es, bueno, cuando ya se ha concluido las tres anteriores. Ok, entonces aquí están el reflejo expiratorio, la fase de compresión y la fase de expulsión.
Bueno, tipos de tos. Los tipos de tos que tenemos, los tipos de tos que tenemos es tos espontánea, tos provocada, tos voluntaria y ataque de tos. Pero también tenemos que identificar las características de la tos, que se dividen en dos, tos seca y tos húmeda. La tos húmeda es la que se acompaña de expectoración. Luego vamos a tener la tos de origen rinofaringio o faringio. Cuando nosotros nos enfermamos de la faringe por una amigdalitis, por una faringitis, etcétera, nosotros vamos a tener tos en de origen respiratorio, pero el origen es literalmente pues la vía aérea superior, ¿ok? Aquí vamos a encontrar una afectación directa sobre la mucosa, que la podemos encontrar eritematosa. La úvula también puede tener estas mismas características y generalmente va a ser una tos seca y muy irritativa. Es aquella que da como los accesos de tos, ¿ok? Entonces es una tos muy, 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 muy irritativa. Ujú. La tos laringea también, recuerden que nosotros vamos a dividir la vía aérea superior en la inferior y también la vamos a dividir en la vía aérea de conducción y la vía aérea respiratoria. ¿Ok? Entonces, en este sentido, a nivel de la laringe, las causas más comunes, pues va a ser de origen viral, que puede ser por cualquier virus, ujú, puede ser también por humo de tabaco, por causas alérgicas, ¿sí? Y es una tos corta, de escasa expectoración. Y comentábamos cuando veíamos las diapositivas de respiratorio que podemos asociarla, incluso el CRUP, ajá, o este sonido respiratorio, cuando estábamos escuchando el sonido respiratorio, el CRUP difterico que suele dar ¿cómo se llama? Un estridor laríngeo. También el paciente no sé si les comenté, pero los pacientitos, los bebés, los chiquitos que llegan a tener difteria, también van a tener tos. Y la tos laringea tiene ciertas características. Se le denomina tos perruna, ajá, o tos de foca. Entonces, es una tos así, literalmente, como gritan las focas luego. Tos traqueal. La tos traqueal es frecuente en fumadores y suele presentarse durante las mañanas, casi siempre. Ajá. La expectoración suele ser de un color más oscuro, generalmente puede ser de color gris. A veces los fumadores nada más expectoran en las primeras horas de la mañana y nada más. La tos bronquial, que proviene precisamente de afecciones bronquiales, puede ser seca al inicio. ¿Por qué? Porque el epitelio bronquial va a tener contacto con cualquiera de las sustancias que comentábamos, microorganismos, alergenos, sustancias irritativas, y entonces puede dar al inicio una tos seca, pero posteriormente toda la parte mucociliar pues va a empezar a producir más moco, ujú, conforme avancen los días. Y esta tos suele este, cambiar de seca a una tos húmeda. Ujú. La tos, ya con mucosidad o con expectoración, puede incluso iniciar de ser una expectoración hialina hasta incluso mucopurulenta. Y esto nos indica que hay ya sobrecrecimiento bacteriano. Otra de las características que vamos a encontrar relacionadas con la tos bronquial es que los pacientes nos van a referir dolor retroesternal. Eso es muy común que nosotros encontremos. Y además los estertores que encontramos a nivel de de estas vías con un gran calibre, como es la tráquea y son los bronquios, vamos a escuchar estertores roncantes, son gruesos, ajá. Y también podemos encontrar bronquiales y sibilantes cada que que la afección va descendiendo a nivel de la dicotomía de lo que es el árbol bronquial. La bronquiectasia
es una complicación también, pero ya vamos a encontrar a nivel pulmonar y aquí vamos a encontrar hemoptisis, perdón, y las causas pueden ser tumores bronquiales como el carcinoma broncogénico. La tos de origen pulmonar, literalmente, puede ser causada. Lo más frecuente que encontremos es neumonía, ¿sí? Pero también puede ser tuberculosis, un absceso pulmonar y también la tosferina. La tos pleural, esa es una tos más bien irritativa. Puede ser así, por lo tanto es seca, afecta literalmente las pleuras, como dice aquí, y es una tos que se acompaña de dolor pleurítico, o sea, al movimiento, y está influida por los cambios de postura, como bien dice ahí la presentación. Estas son las causas de tos más frecuentes: tabaco, descargas retronasales, asmas. De origen no pulmonar puede ser el reflujo gastroesofágico. Pacientes que tengan reflujo puede dar tos. Ya parenquimatosa puede ser bronquitis eosinofílica, bronquitis crónica, EPOC, bronquiectasias, sea de pulmón. Algunos fármacos que se utilizan para hipertensión también pueden dar tos como efecto secundario, posinfecciosas o tosicógena, o sea, la tos nerviosa. Causas menos frecuentes, pues son todas estas, vean: infección pulmonar, por exposición tóxica laboral, una bronquitis, poliposis nasal, etcétera. Entonces tenemos todas estas causas que son como las menos frecuentes. Y finalmente la expectoración, o sea, lo que va a expulsarse con la tos. Cuando la tos se acompaña de expectoración, es importante que el paciente nos diga, ¿no? ¿Qué características tiene esta expectoración? No es lo mismo que nos diga que es transparente a que nos diga que ya tiene este color rojo o que tiene sangre, ¿no? Entonces hay que preguntar la frecuencia, o sea, qué tan frecuente es. ¿Qué cantidad? Poca, regular, mucha, por ejemplo, ¿sí? Se aparece más en la mañana, en la noche, y con eso nosotros vamos asociándola a la causa. Este, mm, Hay cuestionarios que también incluso se llevan a cabo para saber si la tos afecta la calidad de vida de una persona. Ahorita se los muestro. Los colores de la expectoración. Bueno, los colores que son normalmente como amarillentos o verdosos, estos están asociados a la presencia de neutrófilos. Y esta coloración lo va a dar una proteína verde que es disuelta en la flema, este, por los neutrófilos específicamente. Es cuando nosotros sabemos que, bueno, ya hay un compromiso o una agregación bacteriana. La roja, o con sangre, en poca cantidad, generalmente es señal de bronquitis porque hay una irritación. Sin embargo, cuando existe mucha sangre, esta expectoración puede darnos este, una señal de que puede haber problemas como tuberculosis, neumonía o cáncer pulmonar. Marrón o negra está asociada con los contaminantes a los que está expuesto a la persona. Ajá. Menciona la literatura que puede estar asociado a personas que trabajan en minas o en canteras de piedra y que están en constante exposición o inhalando pues este tipo de polvos o de sustancias. Esta es el cuestionario, se ve un poco borroso, pero pues aquí nada más es el cuestionario de Leicester para saber si la tos afecta o qué tanto afecta la calidad de vida de una persona. Ujú. Y me voy a quedar aquí, chicos. Vemos después lo que es hemoptisis.